Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a recordar a dos víctimas de la violencia colombiana, dos mujeres, Petronila y Yoladis. Ellas perdieron a sus esposos en la costa norte colombiana en dos masacres. Fueron asesinados por paramilitares. Hoy esperan y luchan por ser incluidas en la ley de víctimas. El documental se llama Y sin embargo crecen flores. Fue producido por el Centro Internacional de Justicia Transicional. Dura 29 minutos. Después conversaremos con la directora de este centro sobre la situación actual de estas dos mujeres. Bienvenidos. Te invita a participar en su programa de mejoramiento de vivienda con créditos hasta el... No todo el tiempo hemos estado así organizados como estamos ahora. Antes dormíamos en un solo cuarto todos. Dormíamos hasta 10 personas en una cama y una colchoneta en el suelo. Amanecíamos más cansados que cuando nos acostábamos. Ahora, de un tiempo para acá, es que no estamos bien organizados, ni tenemos las mejores camas, por si ya, por lo menos los varones ya están durmiendo aparte. Pero sí, se pasó necesidades. Se pasan necesidades pues todavía porque uno pierde todo y para volverlo a recuperar está difícil. Listo, este es el corte de mis hijos. Hay deporte por todas partes. ¿Qué está haciendo la maldad de Braille? Oye, yo que ay caramba, en tu guayaba, no sé qué tiene mi pecho. Caramba, en tu guayaba, no sé qué tiene mi pecho. Caramba, en tu guayaba, que la voz no me ha levantado. Dame agua fría y uy, mi amor. Ah, ya ves un vaso, allá tiene una botella. Si quieres agua. Cuando llegué aquí a Barranquilla me bajé aquí donde mi sobrino y mi mamá. Para mí era difícil, porque después de tener mi propia casa, entonces venir a vivir arrendada, no es nunca igual a la cultura que nosotros teníamos allá en el pueblo. Ay caramba, en tu guayaba, no sé qué tiene mi
mi pecho, Carambantuan Guayaba, no sé qué tiene mi pecho, Carambantuan Guayaba, que la voz no me levanta. Luis Emiro hoy en día para mí es mi hijo, mi nieto, mi acompañante, o sea, es todo. Fue algo bello que me dejó mi hija porque es mío. De 19 días de nacido me lo llevaron. Él a la mamá no le dice mami, le dice mae. La mamá soy yo. Al abuelito no le dice abuelo, sino mi papá. Directamente duré 14 años no viviendo en el propio Carmen, sino en una vereda llamada El Respaldo que queda cerca del Salado Bolívar. Me casé, mi vida, ¿cómo decirle? Es como una historia. Algo de, conocí a mi esposo y a los 14 días de haberlo conocido me casé con él. Teníamos una finca de 2 hectáreas de tierra, teníamos lo que eran todo, gallinas, ganado, de todo eso teníamos. Y tuvimos los 3 hijos, cosechábamos el tabaco, la yuca, el ñame, el maíz, y de eso vivíamos, de lo que cosechábamos. En esa vereda nunca hubo una escuela, yo formé una escuela, fui la primera maestra que hubo en esa vereda. La escuela estaba en un ranchito de paja, los niños se sentaban en unas tablitas con unas horquetas que hacíamos y el tablero nos los inventábamos de triple con tiza y ahí empecé como con 20 niños. De la discusión del proyecto de ley de víctimas surgen nuevas propuestas. Se habla, por ejemplo, de direccionar los recursos que las víctimas recibirían por su reparación para que estos dineros no sean malgastados por los beneficiarios. Mi niñez, una niñez muy dulce porque teníamos campo libre donde jugar. Cuando ya conocí al señor Luis Caballero, sí, primero no me caía bien, porque él era muy juguetón. Él decía, no, tú vas a ser la mamá de mis 20 hijos. Y yo le decía, sí, sueñe. Bueno, tuvimos 5 hijos, 3 hembras, 2 varones. Entonces de ahí puse una cantina, llegaban las personas a comprar. Y si él estaba en la casa y prendía un picó que yo tenía, el disco que estaba puesto le provocaba de bailar, me sacaba de la tienda y nos poníamos a bailar. Y la gente de la tienda que iba a comprar no decía nada, sino que se quedaban encantados viéndonos bailar. Y así era él. Él es un papá tan excelente que nos acostumbró tan mal que yo no salía a comprar ni lo que se dice una aguja en la tienda. En ese sentido yo no sabía cuánto costaba un par de sandalias, un brasier, un panty, yo no sabía cuánto costaba nada porque todo eso lo llevaba él a la casa. Ya en el pueblo ya estaba un poco invivible porque la guerrilla decía que no podía que uno no tuviera algo porque decía que uno le mandaba víveres a los paracos. Y si eran los paracos decía que uno era guerrillero. Pero nunca me imaginé que eso me podía pasar a mí. Como desde las 11 de la mañana empezaron los rumores en el Carmen, que habían asesinado gente, que los paramilitares estaban metidos en el Salado, que estaban asesinando personas en el camino. Como no teníamos problema con nadie, ni nosotros nunca recibimos ni amenazas, ni llamadas telefónicas, ni panfletos, ni nada, pues nos acostemos normal. Y siendo las 3 de la mañana, cuando vimos que llegaron y patearon la puerta, le preguntaban a uno que estaba la plata, las armas. Yo le contestábamos que cuál es plata, cuál es arma.
que ahí no había plata, no había armas, no había nada, que las únicas armas que había eran los cuchillos de despachar la carne. Él salió para la finca a sacar lo poco que había. Cuando ya él venía en el camino, iba un grupo armado de 200 hombres y los bajaron del carro. Eso lo sé porque nos los contó una persona que estuvo en el momento que lo asesinaron a él. Crucé hacia la sala, le pregunté a la sierra, ¿a tu papá? No, mi papá lo llevaron ahí afuera, que van a hablar con él. Cuando hubo un momentico que se oyó como una plomera, como yo te oyó una de Rambo, quedó un mundo silencio. Nosotros decidimos a las 6 de la mañana entrar del Carmen hacia el Salado. Cuando ya llevábamos como 3 horas de camino, empezamos a encontrar personas muertas. Y eso fue el camino de la muerte, era espantoso, porque nosotros donde veíamos goleros, nosotros llegábamos y ahí encontrábamos cadáveres. Cuando ya quedó el mundo así, silencio, así, yo saqué la cabeza y miraba así como para ver si veía algo, veía a Lucho, veía a alguien y nada. Cuando vengo de allá hacia acá, lo veo donde él está tirado. Con esta mano yo le hacía cosquillas, yo lo llamaba, yo le decía, papi, ya se fueron, párate, que ya se fueron, y esa gente se fue. Y no me respondía. Entonces ya llevábamos como 5 horas de camino cuando llegamos al sitio donde estaba mi esposo. Él estaba con 5 personas más, las otras personas fueron degolladas. El único que fue a tiro fue él, le echaron ácido, lo recogimos, lo montamos en un mulo atravesado y seguimos con él de regreso hacia el Carmen. Pero cuando mis hijos llegaron al Carmen fue grande. Fue algo como desastroso. Ellos vinieron a Cartagena y dejaron a su papá vivo. Y cuando regresaron, lo encontraron fue ya en una morgue ahí acostado en una mesa, sin saber por qué ni quién. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Despierta el muchachón? Javier era muy apegado a su papá. Él esperaba que su papá llegaba de la finca, lo esperaba. Si era Carlos también. Y quedaron muy niños y siempre, perdieron lo mejor de su niñez. Kelly dijo que ella no seguía estudiando, entonces ella dijo que no, que entonces ella no estudiaba, sino que se iba a trabajar y no trabajó, sino que buscó fue marido, entonces. Y los otros sí dijeron que mami, usted no tiene las facilidades ahora para no terminar la educación, porque a una me le hizo falta nada más 1 año. A Luis, al otro sí le hicieron falta 4 y él uno solo que terminó. Jennifer se volvió una niña muy callada y muy tímida, ella siempre vivía escondida. Ellos no hablan ese tema. Yo digo que es porque como que les da temor, les da dolor, pero ellos ese tema no, conmigo no lo hablan ni con nadie. Sí lo ha afectado bastante para mí en la salud, en su estado de ánimo, porque lo primero no me decía nada. Se levantaba, yo le hacía su desayuno, niño para el colegio, no mami, ahora no quiero. Ay, ¿por qué no desayuna? No quiero. Se puso a llorar, no mami, que yo sueño tengo un poco de soñando con mi papá. Cuando son las 3 de la mañana comienzo a soñar con él.
Bueno, échame el cuento, ¿qué soñaste? ¿Qué te dijo? Que él viene por mí. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo que él venía por mí, que si yo quería irme con él. Y yo le dije, no, dígale, cuando usted sueñe con él, dígale que no. Que usted está muy niño, muy joven, para que él lo venga a buscar. Como a él le gustaba, le gusta mucho el juego, el fútbol y eso, cualquier cosita enseguida viene ahogándose, que yo lo veo que está como que suspirando mal y eso. Digo que todo eso lo está afectando a él. Para ver de qué le proviene, porque los médicos le encuentran sus pulmones bien limpios, su corazón que lo tiene normal y todo eso, entonces ¿por qué tiene que sentirse así? ¿Está la Yolanda aquí o allá? Ya tiene que firmarme el autógrafo. Tiene que firmarme el autógrafo. Así que busca para que me lo diga que firme el autógrafo. Que la Susana venga para que la vieja Petra le firme el autógrafo. Donde duele y donde lúdico, Yo después que lo asesinaron a él, yo dije me voy. Porque el Carmen no es un pueblo que tiene una fuente de trabajo para uno quedarse a sostener 3 hijos. Quizás que si yo me hubiera quedado allá, yo pienso que mis hijos hubieran cogido un mal camino. Siempre he dicho de aquí un paso hacia atrás, no, un paso hacia adelante, sí, pero hacia atrás no. Oye, yo con la puerta cerrada y candado, y con aire y un espejo. Mi pecho, Uy, eso lo están grabando. mi pecho, carambantúa, guayaba, que la voz no me aleva. Y el loto. Al otro. No, yo por las mañanas me levanto a las 4 de la mañana a fritar deditos y ya a las 6 de la mañana están listos. Ahí va creciendo un poco la empresa. Es familiar porque la tengo aquí entre mis hijos y yo. Vamos a los quesos. A las 6:15 de la mañana viene una muchacha, se lleva a veces 60, se lleva 40, 50. 80, 90. Ya hay 7. Tú sí sabes más que yo. La dignidad para mí es todo. Todo. O sea, por lo menos tener mi casa así es sentirme digna. Decir, sí, las víctimas no viven tan mal como la gente piensa, pero tampoco vivimos tan bien. Pero sí vivimos unas condiciones que tal vez si el gobierno nos viera a nosotros con otra cara, nosotros viviéramos mejores. Eso es una dignidad. Yo no digo que soy desplazado. Y uno dice, soy desplazada. Ah, tú que eres guerrillera o eres miran a uno por sobre del hombro. Llama. O sea, es un trato como que inhumano, porque a veces reciben los documentos, abren la gavetica, los colocan en la gavetica y ya está ahí. Porque a mí, yo voy a tener 11 años y a mí yo no he salido favorecida en las viviendas.
¿Por qué? Porque los documentos los metieron en la gavetica. En mi caso sí. En mi caso, o sea, ya ellos reconocieron el caso mío está reconocido. Pero yo digo, yo quiero es la verdad. O sea, como por lo menos saber por qué, quién lo hizo y por saber, o sea, quién lo mandó o... Porque yo saben qué parte lo tienen, en dónde lo enterraron, lo que hicieron, pero no que le digan a uno en realidad qué fue lo que hicieron con ellos, porque es que ellos dicen, es que el deber, la obligación de ellos es decir la verdad. No, por eso usted decirle, no, lo dejamos en tal parte, pero yo acá que le digan a uno por lo menos así, no, que le hicimos sí lo dicen, sí lo dicen. No saber. No, o sea, para mí sí, para uno atenerse, a saber a qué atenerse con esas personas. Aunque yo tuve la dicha o la suerte de que me lo mataron en la puerta de la casa y yo lo recogí. Si yo quiero ir al pueblo, yo voy, yo tengo donde llevarle una vela, mandarle hacer un rosario, ponerle unas flores, ya. Pero esas personas que no saben ni en dónde están sus familiares, para mí es como que más doloroso. Con lo poquito que he aprendido, me han enseñado, ya yo sé defenderme un poquito, no mucho, pero sí he aprendido a defenderme. Por lo menos se aprendía cómo defender nuestros derechos, cómo saber llegar a las oficinas y pedir nuestros derechos, cómo no dejarnos pisotear. Y me encantó y dije, no, esto es lo mío y esto es lo que voy a hacer de aquí para adelante. Por lo menos yo formalicé también el año pasado mi organización que se llama Profuturo. Somos como 15 o 20 familias, se escogieron las personas con más liderazgo y con la capacitación de que si mañana o pasado encontramos quien nos ayude para formar una microempresa, organizar para ayudar a las familias esas y después que ya esté la familia, ya las hemos ayudado, entonces sirve para la comunidad, sirve para otras personas. Yo le pediría al Estado que se sentara un poco con las organizaciones, con las víctimas que son líderes y mirara cuál va a ser la reparación que definitivamente nosotros como víctimas deseamos. Sí, que tiene que haber ese reconocimiento con responsabilidad, el Estado con nosotros. El Estado no debe de esperar de que uno le ande como que mendigando. Y el Estado no debe de esperar eso, porque nosotros no estamos aquí por querer estar aquí por un cambio de vida, sino que nos tocó. Buenas noches, ¿no me invita? Ven acá, las sopitas esas que se me olvidaron, las sopitas esas que llevan arroz, llevan de todo también, ¿cómo se llaman esas? Ese es minestrone. Minestrone, eso, Jocelyn, ¿cómo se llama? Me repararía que me digan la verdad. Que no, que fulano lo mandó a matar por esto, por lo otro, por lo que sea. Pero yo quiero saber la verdad. Primero que todo quiero saber la verdad. Para mí específicamente es limpiarle el buen nombre a mi esposo. Decir, no, nos equivocamos con esta persona, nos dieron una mala información, esta persona no es esto, pero ellos nunca nos van a decir eso, porque ellos siempre dicen que porque ellos asesinaban era por guerrilleros, que toda persona que ellos asesinaban eran guerrilleros. Y que mis hijos anden libremente, que mañana pasado nadie me los vaya a tallar y va a decir, tú ese es hijo de fulano de tal lo asesinaron por esto, el hijo también tiene que ser lo mismo. ¿Es igualita la mía? ¿Es igualita la tuya? Sí. Yo pido que haya un trabajo psicosocial, porque habemos personas
que no estamos preparadas para esos casos. A esta altura de la vida hay personas que no saben, que dicen que los psicólogos son para locos. Y los psicólogos deben de preparar a la persona, que el psicólogo no solamente es para locos, sino como para que uno tenga un poquito más de entendimiento de lo que está pasando en el país y cómo puede uno vivir con ese problema que tiene el país. No, cualquier hueco de trinchera. No, señora, yo no creo nada, yo así no juego. Coño, sí, Bocho, yo no lo creo así. No, nada, yo tampoco voy para esa. Nosotros decimos que la plata no es la reparación, no nos va a devolver a nuestros seres queridos, pero sí, o sea, nos va a ayudar por lo menos para darle una educación a nuestros hijos. Yo no me siento pobre, porque pobre es la persona que es muerta de espíritu, que no tiene ideas para salir adelante, que siempre quiere estar estancada. Yo no me siento pobre, yo soy una persona con muchas aspiraciones, por lo menos yo quiero tener un negocio mío aquí en mi casa, de que yo sepa que si hoy no trabajo, yo tengo mañana donde yo buscar y darles un plato de comida a mis hijos. Mis aspiraciones son esas, montar un negocio grande aquí en mi casa, mío. Aspiro a tener mi casa digna y aspiro a que mis hijos, mis nietos, como Luis, sea un profesional. Precisamente para reflexionar sobre la situación de estas mujeres, Petronila y Yoladis, que son protagonistas del documental que acabamos de ver
y sin embargo crecen flores. Hemos visitado el centro ICPJ, que es Centro Internacional para la Justicia Transicional. Estamos con su directora, María Camila Moreno, antropóloga de la Universidad Nacional. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Comencemos por contar qué es el ICTJ, esta agencia internacional que busca la justicia transicional en Colombia. Bueno, el Centro Internacional para la Justicia Transicional es una organización internacional que fue creada como en el 2001, después del proceso de transición de Sudáfrica. Actualmente estamos como en unos 10 países en el mundo, en África, en Asia, en América Latina, y lo que hace el centro es asistir a las sociedades y a los estados para enfrentar el legado de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en contextos de conflicto armado o también en contextos de transición de dictaduras a democracias. Es aquellos momentos de transición en los que las sociedades, para reconstruir, digamos, el Estado de Derecho, para reconstruir los estados que han sido colapsados o que se han visto debilitados por las guerras, para reconciliar a las sociedades, se preguntan qué hacer, cómo enfrentar ese legado doloroso de esos graves delitos que se cometieron, de esas atrocidades que se cometieron, de la misma manera o sea, que permita al mismo tiempo mejor sentar unas bases sólidas para esos procesos de reconstrucción. Bien sea en procesos que transitan del conflicto al posconflicto y lo que se quiere es sentar unas bases sólidas para la paz sostenible, o en los casos en que, como sucedió en el Cono Sur y ha sucedido en otros países, sentar las bases sólidas para los procesos de democratización después de la caída de las dictaduras. Ese es, digamos, como lo que hace el centro. En Colombia estamos desde el 2006, haciendo igualmente un trabajo de asistencia técnica a sociedad civil, al Estado, al gobierno, produciendo información, trayendo a Colombia la experiencia internacional. Hay lecciones aprendidas muy importantes en el mundo. El campo de la justicia transicional es un campo relativamente nuevo, que se construye sobre todo en la práctica. Entonces es esa práctica concreta, es cómo se ha hecho en otros países, que aporta a los debates nacionales. Vimos en el documental especialmente la expresión de unos sentimientos de dolor muy profundos, pero también de fortaleza frente a esa adversidad que tiene nombre propio y que se llama paramilitarismo, pero también de esperanza de estas mujeres que renacen entre las cenizas. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Cuál es la situación actual de Petronila y de Yoladis? Bueno, Petronila y Yoladis son dos mujeres que, como ustedes pudieron apreciar en el video, son dos mujeres de carácter, dos mujeres con una fuerza de espíritu increíble, que a pesar de la adversidad, a pesar de ese dolor que las acompaña, pues han tenido la fortaleza para reconstruir lentamente sus vidas, a pesar de la precariedad de todas maneras en la que viven, porque llegaron a un sector pues marginal de la ciudad de Barranquilla. Han logrado pues emprender un nuevo camino, digamos, y lentamente están recobrando ese proyecto de vida que se vio truncado por la violencia. Entonces ellas son mujeres lideresas, son mujeres que no solamente se preocupan por su bienestar, por mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, sino se preocupan también por las otras víctimas. Son mujeres que lideran una asociación de víctimas que están ubicadas en ese sector de Barranquilla, y están en un trabajo permanente de acompañamiento a las personas, a las víctimas que van llegando a Barranquilla, que necesitan la orientación, que necesitan conocer cuáles son sus derechos, y ellas se han convertido en un referente muy importante allí en ese lugar. Entonces ellas siguen en su proceso de reivindicación, de exigibilidad de sus derechos, analizando ahora con este nuevo marco
legal, que es la ley de víctimas, con la creación de la nueva institucionalidad, viendo cuáles son los programas, conociendo cuáles son los programas, analizando, viendo cuáles son las oportunidades, cómo pueden acceder a ellos. No solamente, insisto, para ellas, sino para todas estas víctimas que están en esa zona y que ellas pues acompañan y lideran en esa asociación. Lo que más reclaman Petronila y Yoladis es la verdad, que se les cuente qué pasó, por qué ocurrieron estos hechos, qué respuestas les ha dado la justicia colombiana. Bueno, ellas, en el caso particularmente de Petronila, su caso está en Justicia y Paz, ella ahí lo vemos en el video y además lo menciona, asiste a las audiencias de versión libre, en ese momento asistía a las audiencias de versión libre y a las diferentes, a los otros momentos procesales, pero principalmente a las audiencias de versión libre, buscando que quien fue responsable de la muerte de su esposo pues le diga la verdad y la verdad que ella busca como muchas otras víctimas en este país no es solamente saber quién fue, porque finalmente ella ya sabe quién fue el asesino de su esposo, ella lo que quiere saber es por qué. Ella quiere saber las razones, ella quiere saber las motivaciones que llevaron a ese horrible hecho. Ella quiere saber, ella quiere que le expliquen por qué se ensañaron con la región de los Montes de María, por qué no solamente ella, sino todas las víctimas de los Montes de María tuvieron que pasar por lo que pasaron. Y es una explicación que no solamente necesitan las víctimas, sino necesita la sociedad. Esa verdad es la verdad que nos hace falta, las explicaciones del por qué pasaron las cosas, quiénes dieron las órdenes, cuáles eran los planes, cuáles eran los intereses que estaban detrás de todos estos crímenes atroces que se han cometido en el país. Esa es una verdad que seguimos esperando los colombianos y las colombianas y sin duda es uno de los reclamos, como bien dices, más contundentes que hacen ellas en el video. Ya han pasado 11 años desde que ocurrieron estos hechos y 7 desde que empezó a ejercerse la Justicia y Paz, ese proceso de justicia transicional que buscó castigar a los paramilitares. Pero, ¿cómo ha terminado esto? ¿Hubo realmente justicia con estos victimarios? Pues mira, yo realmente lo que sé es que pues eso todavía ni siquiera ha llegado a juicio. Digamos, justamente ellas pues han tenido que padecer en carne propia lo que ha sido, digamos, un proceso lento de justicia y paz, con un número inmenso de delitos por investigar, con un universo de víctimas enorme y con un universo también de perpetradores enorme. Entonces, ha sido difícil poder avanzar, sobre todo en términos de una, como decíamos hace un momento, de una verdad completa, pero igualmente en términos de justicia. El proceso de justicia y paz pues va lento, se optó por mucho tiempo por la investigación hecho a hecho, perpetrador por perpetrador, y eso ha llevado muchísimo tiempo. Entonces, digamos que hay ahí como digamos una brecha entre lo que realmente se ha logrado en justicia y paz y las expectativas que se generaron al principio. Todas estas víctimas como Yoladis y como Petronila, cuando se anunció que empezaba el proceso de justicia y paz, que iban a versionar los perpetradores, que entonces ese iba a ser, digamos, la garantía del acceso a la justicia, creyeron que efectivamente al final iban a obtener verdad, justicia y reparación. Y estas mujeres llevan pues 12 años desde que pasó el hecho, 7 años ya que llevan en el proceso de justicia y paz, y pues no han obtenido esas, digamos, verdad en mínimas cantidades. Justicia siguen esperando y reparación pues tienen todavía la expectativa de que con la nueva ley de víctimas efectivamente puedan obtener la reparación. Pero ha pasado mucho tiempo, las expectativas eran muy grandes y pues hoy creo que hay un enorme sentimiento de frustración en ellas y en muchas otras.
Pero el país ha cambiado. Con el presidente Juan Manuel Santos, pues se empezó a hablar y se reglamentó una ley que busca respaldar a las víctimas. Se habla de reclamantes de tierras que son protagonistas de los debates, aunque tienen 60 víctimas mortales. Y también se habla de una esperanza frente a un nuevo proceso de paz. ¿Ustedes comparten esta esperanza? Sí, yo creo que yo comparto, digamos, tu mirada de que efectivamente el país ha cambiado. Yo creo que pues que sería muy terco pensar o decir que no tenemos una situación distinta. Hay un ambiente en el país, un ambiente político distinto, hay optimismo, lo dicen las encuestas, digamos, también, digamos, hay como unos hechos muy concretos que nos están hablando de que las cosas han cambiado, digamos, como en términos como del ambiente político, de esa esperanza que de alguna manera se despierta en los colombianos por el proceso de paz. Pero de otra parte creo que también hay avances interesantes en materia de definición de políticas públicas para la atención y reparación a víctimas. La nueva ley de víctimas es una ley bien formulada, es una ley que logra de manera comprensiva a abordar los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación para las víctimas. Creo que es uno de los más importantes esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano por estructurar de una manera coherente un marco de atención y reparación a víctimas, digamos en comparación con lo que teníamos antes. Eso ha generado una nueva institucionalidad, la creación de la unidad de víctimas, la creación de la unidad de tierras, el diseño y la puesta en funcionamiento, digamos, pues al ritmo que eso requiere, porque es de una tarea enorme para poner a funcionar los nuevos programas. Obviamente, también hay que decirlo, la ley crea una enorme expectativa en las víctimas, ¿no? Era un poco como, yo siempre digo que no podemos decir que las víctimas están esperando la atención del Estado cuando llegó el presidente Santos o cuando se sancionó la ley de víctimas. Entonces hay quienes dicen, no, pero es que llevan esperando 2 años o 4 años y contamos, digamos, desde antes. No, las víctimas están esperando desde el día que fueron víctimas. Desde el momento en que sucede el hecho victimizante, esas personas están esperando que el Estado responda. Es decir, estamos hablando de hombres y mujeres que están esperando más de 10 años, 15 años, que finalmente el Estado reconozca su dolor, reconozca su situación y ponga, digamos, a disposición de esas víctimas los recursos, los esfuerzos institucionales para que puedan recuperar su vida, más que recuperar, reconstruir su vida. Entonces es una espera ya muy larga. Entonces, si lo ponemos, digamos, como desde esa perspectiva, pues claro, cuando se sanciona la ley de víctimas, las expectativas son enormes. Para quienes llevan esperando 10 años, 5 años, 8 años a que el Estado responda de una manera más clara. Pero el proceso de poner a funcionar la nueva institucionalidad, de poner a funcionar los nuevos programas, toma tiempo. Y creo que ahí, digamos, vuelve a haber como una especie de fractura entre las expectativas y los resultados, digamos, de corto plazo que se van logrando. Creo que pues es entendible que la gente quiera que las cosas funcionen ya. O sea, ya no me diga que espere 1 año más porque llevo esperando 15 años, como le pasa a Petronila y a Yoladis. No nos digan que solamente ha pasado 1 año porque para nosotras han pasado 15 años. Entonces ahí claramente hay, digamos, una fractura importante. Pero por el otro lado hay que reconocer que se hacen esfuerzos, que la nueva institucionalidad pues está diseñada, está ya funcionando, que poco a poco los programas empiezan a funcionar, que empieza a llegar la ayuda por un lado y la reparación efectiva empieza a llegarle a las víctimas. Pero seguramente todavía pasará tiempo para que realmente se pueda llegar a un universo tan grande de víctimas, porque ese es el principal reto que tiene el país. Aquí no estamos hablando de, no sé, de 50.000 como pasaba en Chile después de la dictadura, en el proceso transicional o en otros países. Aquí estamos hablando de 6 millones de personas, entonces tomará tiempo. Volvamos a mirar a Petronila y Yoladis como símbolos de
la cantidad de mujeres que en este país han enfrentado esas y peores adversidades. ¿Fue necesario que ellas asumieran el dolor y se proyectaran al futuro? Sí, yo creería que sí, digamos, y ellas son dos mujeres que uno podría decir de alguna manera representan digamos, a un porcentaje muy grande de víctimas en este país, que son aquellas mujeres que de la noche a la mañana tuvieron que enfrentar la vida solas porque perdieron a sus compañeros y quedaron al frente de los hogares, en muchos casos con hijos pequeños, tuvieron que dejar su casa, su tierra, salir corriendo a reconstruir la vida en ciudades en donde nunca habían estado. Digamos, el cambio es un cambio realmente radical para estas mujeres. Pero igual, como lo vemos en el video, pues está la fuerza, está la decisión de sacar adelante a sus familias, a sus hijos, y en medio de la precariedad y en medio de la dificultad son mujeres que pues logran reponerse día a día, que tienen esperanza, que creen que es posible un futuro mejor para ellas y para sus familias. Obviamente reclaman la ayuda del Estado, porque en medio de la precariedad pues son también muy limitadas las posibilidades. Ellas sueñan con que sus hijos puedan estudiar, porque la vida de sus hijos, como las de ellas, se vio truncada con la muerte de sus compañeros. Entonces ese proyecto de vida que habían visualizado, que habían construido cuando vivían, digamos, la una en el Carmen de Bolívar, la otra en el Salado, pues cambió radicalmente. Y esas posibilidades que en algún momento vieron que podían trazar, digamos, el camino para ellas, para sus hijos, pues quedó en nada y tuvieron que volver en un contexto muchas veces muy hostil, porque pues hay que acostumbrarse a vivir en un lugar donde nunca has vivido, en un entorno urbano. En medio de ese nuevo contexto pues es rehacerse como personas, como mujeres, y pensar en que sí es posible un futuro para sus hijos y para ellas. Lo que más reclaman Petronila y Yoladis es solidaridad. Ustedes también lo hacen. ¿Cómo impactar a esa sociedad que ha sido insolidaria con el dolor de estas víctimas? Bueno, yo creo que este video, por ejemplo, es claramente parte, digamos, de una estrategia de lograr llegar a la sociedad, digamos, a aquellos sectores de la sociedad colombiana que se sienten muy lejanos de esa realidad. Y creo que una manera de hacerlo no es lo mismo que, digamos, los especialistas cuenten cuál es el drama de las víctimas o qué hay que hacer, sino que sean las mismas víctimas con su propia voz, las que le cuenten al país cómo están y qué les ha pasado y cuáles son sus sueños y cuáles son sus esperanzas. Yo creo que eso tiene un efecto muy importante, y creo que ese tipo de herramientas pues logran crear empatía. Entonces mucha gente se ve reflejada en la fortaleza de esas mujeres. Los colombianos y las colombianas pues tenemos siempre fama de luchadores, ¿no? De que salimos adelante. Bueno, ahí hay un ejemplo clarísimo de dos mujeres que como he dicho, en medio de la adversidad salen adelante o procuran salir adelante, y sobre todo tienen la fuerza para luchar por sus derechos y por no solamente los de ellas, sino de las demás víctimas. Entonces creo que este tipo de cosas son muy útiles. Nosotros además, pues a partir de esa experiencia internacional hacemos recomendaciones para el diseño de las políticas públicas, buscamos canales de cuando vemos que son difíciles o no se logran los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil, entre el gobierno y las organizaciones de víctimas, buscamos tender puentes, porque creemos que una parte muy importante de la reparación es la participación. Son las víctimas las que tienen que decir qué necesitan.
No puede ser solamente el gobierno, los funcionarios diseñando y pensando las políticas públicas, sino en este país ya tenemos un aprendizaje largo en temas de participación y sabemos que las políticas hay que hacerlas con la gente y para la gente. Pero lo rescatable de estas mujeres es que pasaron de una condición de víctimas a ser líderes de sus propias comunidades. Sí, eso yo creo que es importantísimo porque es una manera también de no solamente reconstruir la vida, pasa también por reconstruir esos liderazgos. Ellas, en el caso por ejemplo de Yoladis, ella ya era una lideresa en su comunidad, ella estuvo al frente de la construcción de la escuela, de la vereda, digamos, era una mujer que tenía ya, digamos, un rol en su comunidad y ese rol se ve interrumpido por la violencia. Entonces en el nuevo contexto y en su nueva situación ella recobra nuevamente esa capacidad de liderazgo y entonces crea esta asociación de víctimas y lucha por sus derechos y por los derechos de los demás. Y es muy interesante cómo hay ese continuum, digamos, de la importancia de la participación ciudadana y en este caso en particular de las mismas mujeres diciendo para ellas qué es la reparación. Y de ahí la importancia que sean escuchadas, justamente, ¿no? Que sean escuchadas y que de alguna manera lo que ellas creen, quieren como reparación, se vea reflejado en los programas al final. Pues confiemos en que el país acompaña a estas víctimas, que puedan mejorar su vida, Petronila y Yoladis y tantas mujeres de las que ellas son símbolo. Y a ustedes les deseamos muchísimos éxitos en esa búsqueda de la justicia transicional. Gracias, María Camila Moreno. Bueno, muchas gracias. A ustedes muy buenas noches. Conmuévete y ponte al día con Bogotá. Aprovecha el 50% de beneficio para comparendos impuestos antes del 16 de marzo de 2010. El plazo para pagar con el descuento es solo hasta el 15 de diciembre de 2012 y se debe hacer el curso pedagógico. Mayores informes www.movilidadbogotá.gov.co, línea 195 y 364-9416. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. El siguiente